gracias por atender a esta mesa tan importante que trata sobre uno de nuestros peores enemigos, que es la propiedad, por pequeña. No digo la mesa, que es la de las más importantes, ¿no? Va a intervenir en primer, os voy a presentar a los ponentes. Os explico, lo habitual en las charlas que se han estado dando por la mañana es que intervinieran todos ellos y que hubiera un turno de preguntas al final de todas las ponencias. En este caso, nuestro primer ponente, que es Paco Carreño, tiene cierta prisa porque tiene que coger el tren y entonces vamos con él. Vamos a hacer, por si alguien tiene interés en preguntar, después de su charla abriremos un breve turno de preguntas y continuaremos ya con el resto de la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, comenzamos. Os presento a Paco Carreño, es presidente de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España, COSE, y va a hablarnos sobre el movimiento asociativo y la gestión forestal sostenible. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir y por invitarnos. Bueno, en un acontecimiento de estas características, incorporar la presencia del movimiento asociativo forestal de montes privados, pues yo creo que es un dato relevante por la magnitud de lo que supone y por el trabajo que venimos realizando. Y eso es un poco lo que quiero transmitirles, ¿no? Quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Bueno, el COSE es la Confederación de Organizaciones Silvícolas de España. La función es representar a las asociaciones regionales frente a la Administración General del Estado, es decir, Ministerio, y de ahí nace también la representación en la Unión Europea, en Bruselas, ¿no? Bueno, a pesar de la diversidad que tiene España en todo, también en lo forestal, este tipo de organizaciones pues tiene muchas bondades, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando del mundo forestal. Entre otras, a pesar de la diversidad, pues, como ahora comentaré, incluso aunque haya enfrentamientos legítimos cotidianos, siempre hay cosas que nos unen, y no solamente entre los propietarios, sino entre los propietarios y la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Por varias razones. Una, porque la relevancia del tema que nos ocupa, y dos, por la necesidad de colocarlo en la posición que se merece, que este es un problema pues continuo, cotidiano, y la verdad que a veces abruma el tener que defender cosas que nosotros vemos de manera bastante obvia, ¿no? Pero que, en fin, el entorno nos juega una función que a veces pues tenemos que dedicar esfuerzos, recursos materiales y humanos a todo esto. Pero bueno, supongo que será el signo de los tiempos, ¿no? Bueno, en la medida que liberáramos tiempo de estas cosas, podríamos aprovecharlas en otras, pero esta es parte de la... Bien, fundamentalmente el objetivo nuestro es intentar convencer a la propiedad privada de que se incorpore a la gestión de sus montes, ¿no? Habrá sitios donde hay motivos de sobra y otras donde es más complicado convencer que se lleve a cabo una gestión. Lógicamente, donde una fracción importante de los ingresos pasan por el mercado, es más obvio convencer que cuando se producen ingresos que no pasan por el mercado. Y este es uno de los elementos diferenciadores de nuestra actividad. Gran parte de la superficie forestal española, pues, bueno, todos en general, generan bienes y servicios que no pasan por el mercado, y en algunas zonas es la fracción mayoritaria de los ingresos, ¿no? El interés del tema de lo que no pasa por el mercado no se trata de intentar generar o no ingresos por ingresar, sino porque la generación de gestión de actividad en esa fracción de montes permite ofrecer en cantidad y en calidad los bienes y servicios intangibles en mejores condiciones que si no se hace. Esto es así de sencillo, ¿no? Este discurso, que parece tan evidente, pues cuesta incluso a escala de las administraciones, ¿no? Debe ser bastante obvio, por lo que
tenemos que reconocer que en el ámbito de la Unión Europea, pues poco a poco se va reconociendo esa función que cumple la superficie forestal, no solamente para suministrar bienes y servicios de mercado, sino también bienes y servicios intangibles que no pasan por el mercado, pero que son necesarios y supongo, bueno, estoy convencido que no es un tema de pasado, sino es un tema de futuro. Es decir, la sociedad cada vez en mayor medida tenderá a apreciar ese conjunto por una razón muy sencilla desde el punto de vista económico, porque interiorizará como nivel de bienestar el hecho de que ese entorno esté bien gestionado, así de sencillo, como pasa en los países más avanzados, ¿no? O sea, que es una cosa que nos encontraremos, yo creo, a poco que seamos capaces de transmitir estas ideas. Yo creo que tiene un recorrido, por lo menos para tener la sensación los que nos dedicamos a esto que no estamos equivocados. Quiero decir que hay trabajo por delante y que lo que hagamos va a tener una traducción positiva en el futuro. O sea, como veis, es una función muy básica lo que nos mueve, ¿no? Bueno, estas son las definiciones de gestión forestal que todos conocéis. Como estaba previsto para más tiempo, y me ha dicho la moderadora el tiempo con el que cuento, pasaré algunas cosas que considero más obvias, los pasaré más rápido, ¿no? Bueno, todos estos son los bienes y servicios que comentamos. Bueno, y cada vez es interesante estar en esta línea de trabajo y de reivindicaciones porque de vez en cuando se producen noticias que nos favorecen. Yo creo que en la situación actual toda la polémica, ¿no? Todo lo generado en torno a la despoblación y toda la repercusión mediática con ese problema, pues a la gente en general le hace reflexionar sobre la gestión en el territorio donde se produce el problema de despoblación. De hecho, si ponemos el mapa de despoblación y el mapa forestal de España, prácticamente coinciden. Es decir, que un mensaje que se puede obtener para combatir el problema de la despoblación es generar actividad, fijar población y empleo en terrenos forestales. No quiere decir que esto sea la solución, pero sin duda será algo que servirá para complementar otras actuaciones que, sin duda, si se ataja y se intenta que haya una estrategia para intentar mitigar el problema y mejorarlo, pues una de las líneas seguro que es la línea forestal, ¿no? Otro de los motivos, claro. Bueno, todos estos son los objetivos que mueven a nuestros asociados a incorporarse a nosotros, ¿no? Intentar ir tratando cuestiones de todo tipo. Y bueno, yo creo que un sistema bastante gráfico para entender el valor de lo que hacemos es intentar visualizar el coste de la no gestión. Es decir, qué consecuencias tendría el no gestionar, el no hacer en los montes particulares todas las iniciativas que llevamos a cabo. Pues obviamente tendría consecuencias ambientales, sociales y económicas, ¿no? Lamentablemente tenemos la mala suerte de que la mayor parte de bienes y servicios que producimos, pues por un problema convencional contable, no aparece en el PIB, cosa que se podría solucionar mañana si se quisiera, ¿eh? Porque se sabe perfectamente, hay unos estudios buenísimos por todo tipo de metodología, cuál es el valor de lo que producen nuestros montes, ¿no? Si hubiera una decisión política de incorporar en el PIB el valor de todo esto, pues seguramente sería un elemento importante para que la sociedad entendiera y viera de manera más clara cuál es la importancia del sector forestal, donde, como sabéis, las 2/3 partes son montes privados, ¿no? Y fijaros si esta idea, yo creo que es muy importante, si es convencional esto que os estoy comentando, el decidir incorporar en el PIB el valor de lo que producen los montes, que curiosamente hay una excepción. Cuando el monte es público sí aparece en el PIB, pero cuando es privado no. O sea que por similitud se podría saber lo que vale el monte privado en función de la contabilidad nacional que se hace del monte público. Como sabéis, en el PIB aparecen bienes de mercado y bienes de no mercado, servicios, ¿no? Lo que hace la Administración, sanidad, educación, etcétera, aparece
por el principio contable de coste, es decir, la partida presupuestaria, es lo que se contabiliza en el PIB. Entonces, si cogemos todas las partidas presupuestarias dedicadas a los montes y lo dimos por el número de hectáreas, sale un cociente. Ese cociente, de alguna manera, ya es una aproximación al valor de la hectárea de monte, ¿no?, anual. Pues eso, por similitud, se sabría cuál es el valor de la otra fracción, ¿no? O sea que sería relativamente sencilla y además se aproxima mucho a valores por otros métodos. O sea que, para que veáis lo convencional que es mucho de estas cuestiones, y sin género de duda, no quiero decir que todo esto solucionaría inmediatamente algunas de las restricciones que tenemos, pero serviría por lo menos para saber de qué magnitud estamos hablando. Sería interesante. Bueno, no solamente contamos con cuellos de botella coyunturales, sino estructurales, ¿no? Es decir, tenemos restricciones de entrada para poder tratar esto, todas estas cuestiones. Bueno, una de ellas, por supuesto, es el alejamiento físico y mental de la gente del territorio, claro. El discurso nuestro, seguramente hace una generación o dos, lo entendía perfectamente mucha gente y hoy día cuesta muchísimo trasladarlo, ¿no? Porque la primera pregunta: no es posible que alguien se dedique a algo que no genera rentabilidad, ¿no? O que haga alguna mejora cuando no tiene retorno. O las dificultades burocráticas, administrativas que tiene la gestión, o las ayudas a las que podríamos acceder, teniendo en cuenta que muchas de ellas han sido precisamente por la insistencia del sector, ¿no? Digo, pues las medidas que aparecen en los programas de desarrollo rural, en las medidas agroambientales, las ayudas forestales, pues ahí hemos estado insistiendo para conseguirlo. El tema de fiscal, pues se habla desde hace muchos años de la fiscalidad verde. Yo creo que puede ser un buen método indirecto para estimular, entre otras cosas porque tenemos experiencia en este sentido. Algunas de las cosas que hemos conseguido, pues ha servido el estímulo fiscal de algunas cosas que se han conseguido, ha servido para estimularlo. Por lo tanto, queremos seguir en esta línea de que haya mecanismos fiscales que estimulen la gestión, ¿no? Bueno, creemos también que muchas de las restricciones y las dificultades para llevar a cabo determinadas actividades a través del movimiento asociativo es posible, cosa que sería imposible por tamaño de explotación, por falta de comunicación y esto hemos conseguido en este sentido cuestiones que históricamente estaban muy difíciles de resolver y gracias a las asociaciones pues se han conseguido, ¿no? Porque no es lo mismo el propietario y el asociado, su relación con la administración de manera individual que a través de un movimiento asociativo, ¿no? En este sentido, el papel ahí no solamente de agrupar para hacer determinadas actividades y actuaciones, generar economía de escala, lógicamente por el tamaño, sino también para defender. Entonces, claro, esta es una de nuestras funciones que nos cuesta mucho avanzar, ¿no? Porque normalmente los lobbies pues disponen de recursos importantes, ¿no? Y temas de comunicación, y esta es una cuestión para nosotros básica, ¿no? Bueno, el hecho de reconocer a estos movimientos en actividades como esta, de alguna manera, pues nos pone de manifiesto que bueno, se nos va conociendo, ¿no?, lo que hacemos y eso. Por supuesto, proporcionar información, dar servicios, y esto cada vez tiene más importancia, lo último, ¿no?, llevar proyectos en común. Hemos hecho coincidir la asistencia a esta feria con la asamblea nuestra anual y yo creo que llega a la conclusión de que si COSE no existiera, habría que inventarla, ¿no? Porque simplemente la riqueza de estar escuchando a colegas de otras zonas lo que hacen, los proyectos que llevan a cabo, etcétera, el efecto, no digo traslado porque es muy difícil, ¿no?, porque es diverso, pero el hecho de generar a través de escuchar esas experiencias, pues temas en los que se puede avanzar, ¿no?, aunque esté en otra escala, ¿no? Por lo tanto, la agrupación, pues, genera efectos positivos, ¿no?
Bueno, esto son algunas de las cuestiones que hemos comentado sobre las ventajas de la asociación. Bueno, son muchos los temas que tenemos abiertos, ¿no? Uno de los que más está concentrando nuestra atención es intentar estimular la inversión a través de un tratamiento fiscal favorable, ¿no? Es complejo porque depende de las administraciones. Sabéis que está dividido en compartimentos estancos. Aunque alguien de la administración puede entenderlo, realmente tiene que llegar a otras partes de la administración que no lo entiende o no lo ve tan claro y es difícil avanzar, ¿no? Nos sirve también para ir delimitando pues algunas figuras que nos interesa mucho que se conozcan, como es el caso del silvicultor activo. Es decir, definir cuál es el perfil, el trabajo que caracteriza al silvicultor que lleva a cabo una gestión y que a través de una referencia objetiva y clara, pues lo califique de esta manera y tenga toda una serie de posibilidades, de ventajas para llevar a cabo su actuación, ¿no? La gestión. Pero esto me pasa. Algunos ejemplos, ¿no?, en los que estamos, pues directamente el IRPF, pues una de las reivindicaciones es la deducción del 30% de inversiones y gastos en la declaración de la renta, ¿no? Bueno, tenemos una serie de objetivos en el medio y largo plazo. Ya sabéis que el periodo de maduración de estas cosas es muy a largo plazo. La estructura administrativa y el ciclo político nos afecta mucho para llevar a cabo decisiones que tenemos y actuaciones a medio y largo plazo, pero supongo que bueno, hay que estar ahí, ser tenaz y seguramente en algún momento pues irán incorporándose algunas de las cuestiones que vamos trabajando, ¿no? La estructura, el tema este de la administración es muy importante para nosotros, porque realmente nuestro quehacer es transversal, es horizontal, y lamentablemente las administraciones en general pues no están diseñadas de esta manera, ¿no? Y luego existe poca complicidad, no solamente entre administraciones, sino intraadministraciones, incluso dentro de la misma administración, ¿no? Todo el tema. Cuando tocas un tema que es transversal y tiene muchos matices, esto de la delimitación en compartimentos estancos es complicado convencer, ¿no? Entonces, todo lo que sea superar eso y a través de instancias interdepartamentales o de complicidades y colaboraciones entre administraciones y dentro de ellas, pues seguramente nos ayudaría mucho a... Bueno, y yo creo que por terminar ya, porque estaré ya en tiempo, ¿no? Estoy en tiempo. Otra de las cuestiones un poco que sirven de botón de muestra de que lo que vamos haciendo tiene sentido es la última gran iniciativa esta que estamos con Juntos por los Bosques, ¿no?, donde COSE tiene un papel muy importante. Es decir, pensar que intereses legítimos que cotidianamente están enfrentados, en el mejor sentido de la palabra, en el mercado, la propiedad, la materia prima, la industria, etcétera, y que son capaces de ponerse de acuerdo para defender una serie de reivindicaciones generales que a todos les afectan y que eso tenga una visibilidad institucional y en la administración y que nos vean que estamos unidos para cuestiones que, en fin, que finalmente no solamente tienen una función legítima económica, sino también que tiene una dimensión social y medioambiental muy importante. Y bueno, el tiempo va dando la razón. El problema del cambio climático, por poner un ejemplo, pues también nos pone en la palestra, ¿no?, del papel que hacemos, porque estamos hablando de territorio, estamos hablando de gestión y bueno, es un sector sumidero, ¿no?, como lógicamente sabéis, y todo lo que sea optimizar esas funciones, pues yo creo que tiene una dimensión social y medioambiental de primera magnitud. Por lo tanto, pues es importante. Incluso
a veces agobia, ¿no?, la responsabilidad que tiene el tratar estos temas, porque te desborda, ¿no? Bueno, si eres un poco sensible y tienes un poco de conocimiento sobre estas cosas, pues te das cuenta que realmente es relevante lo que hoy se viene haciendo. Y ver que, en fin, personas a través del movimiento asociativo pues son capaces de reivindicar de manera conjunta estas cuestiones, pues yo creo que debería tener todo el apoyo del mundo, ¿no? Y supongo que será algo que, desde el punto de vista social, es útil, ¿eh? Y por eso ahí seguimos. Pues eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias. ¿Tiene alguien alguna pregunta antes de que marche? ¿No? Sí, pues gracias a ti, que tengas buen viaje. Te vas a perder lo demás. Sí, bueno, me lo contáis. Bueno, muchísimas gracias. Pues voy a dar la palabra ahora a... Sí, pues espera un poquitín. Perfecto. A mi compañero, amigo Juan Picos, compañero de escuela, que es además colega, es director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo. Pues cuando quieras, Juan. Cuando pueda, a ver si esto funciona. Sí, no, va. No soy... sí, por favor. No soy yo mucho de karaoke, por lo tanto no se me da muy bien esto del micrófono. Bueno, muchas gracias a quien proceda por la invitación, porque la verdad es que no tengo muy claro de dónde surgió. Lo que está claro es que tuve una invitación para venir y muy gustosamente acepté, porque además, llegando esta mañana, recordaba que yo creo que la última vez que estuve en Astur Foresta, yo creo que van ya más de 8 años y también debía dejarme caer por aquí. Me plantearon un título de la conferencia o de la charla muy ambicioso, modelos para la agrupación de los... Y bueno, me voy a conformar con utilizar 3 o 4 diapositivas con ánimo un poco de provocar la reflexión, más allá de intentar resolver en 10 minutos lo que llevamos intentando resolver muchas décadas. También algunos de mis compañeros y compañeras van a venir después a concretar algunos de los modelos. Me gustaría tener esta imagen, o que tuvieran esta imagen en la cabeza, no solo ahora en la ponencia, sino a partir de ahora, ¿no? Porque creo que es la mejor visualización de a lo que podemos aspirar y lo que debería ser un sector como el forestal, al menos en la parte que yo conozco en Galicia, pero sé que es extensible a buena parte del resto de España y concretamente a la cornisa ibérica. Es un cesto. Un cesto no es más que una estructura de un montón de elementos pequeños, trenzados entre sí, inteligentemente articulados, que es capaz de soportar un gran peso, pero un peso que no soporta ninguno de los mimbres en sí mismo y no puedes prescindir de ninguno de ellos si quieres que el cesto cumpla su trabajo. Visualizo el sector forestal como esto y veo que en los últimos años poco a poco estamos consiguiendo trenzar el cesto, donde asociaciones de propietarios, industrias, consumidores, administraciones y también modestamente pues los centros de investigación que nos sentimos parte y de formación que nos sentimos partes de este cesto, estamos intentando trenzarlo. Y creo que es el reto que tenemos que hacer. Ninguno va a ser el mimbre que aguante el cesto y entre todos lo van a hacer si están correctamente trenzados. Cuando vamos a hablar de cooperación entre propietarios o cooperación sectorial, yo creo que esta es la imagen que podemos hacer porque es la más simple, pero a la vez la más compleja que debería defender un sector como el que tenemos, inteligentemente trenzado y donde todas sus partes están cumpliendo su propia función. Cuando hablamos de minifundio o de propiedad forestal, acabamos tendiendo a utilizar el término peyorativamente. El problema de la propiedad forestal, el problema del minifundio. Bueno, voy a quedarme una estación antes de hacer un elogio del minifundio, pero voy a llegar bastante cerca del mismo. Porque tradicionalmente nos encontrábamos, es una reflexión del año 60, donde decía que era desesperante el minifundio y que en el fondo era un indicador de país de miserable economía agraria, donde Gallego era un habitante pobre de una tierra rica, ¿no? Asumiendo que la tierra era muy rica, el problema es que éramos todos miserables, pobres, pequeños, y eso era una desgracia, ¿no? Pues probablemente lo sea, pero seguramente me creería mejor, me gusta más esa desgracia,
que ser el habitante rico de una tierra pobre, donde al final haya dos ricos que tengan una capacidad de manejar el sector económico en una tierra que no da más de sí y donde los recursos están en manos de unos pocos. Tenemos la fortuna o el reto de tener una tierra rica, productiva, y tenemos la oportunidad o la circunstancia, pues no voy a decir el problema, de que la tenemos repartida entre todos y mucho trabajo costó a nuestras generaciones pasadas tener acceso a la tierra, cosa que en no todos los sitios del planeta ocurre. Mucha gente, muchos sin tierra, reclamando la posibilidad de gestionarla. Aunque solo sea por respeto a esos antiguos, no voy a decir que su lucha al final nos generó un problema. Creo que el problema va a venir de cómo nos estamos organizando nosotros para trabajar con esa circunstancia. Seguramente podríamos decir, los suelos en Galicia podrían ser más ricos, podríamos no tener granito, pero nadie discute que se haya que cambiar el granito por otra cosa, solo discute cómo trabajar el suelo para mejorar su capacidad de retención. Pues con el minifundio nos ocurre lo mismo. Nos tendremos que valorar cómo ha sido nuestra capacidad de trabajo con el minifundio para ponerlo a producir, más allá de seguir melancólicamente diciendo que tenemos un problema con el minifundio que parece que no es nuestro. Pues es nuestro problema porque nuestro problema es de cómo organizarnos con él. El sector forestal en Galicia, últimamente intento utilizar esto para ser muy claro en cómo representarlo, ¿no? Una sucesión de potencias de 10. Es una pirámide donde hay millones de parcelas forestales, de cientos de miles de propietarios, donde hay decenas de miles de aprovechamientos forestales al año que acaban siendo cosechados y transformados en cientos de empresas y que van a vender sus productos en decenas de mercados. Pero además esos decenas de mercados reciben no solo un producto por mercado, sino también la industria ha sido capaz de diversificarse y consiguen hacer millones de referencias para cientos de miles de consumidores. Esta doble pirámide, en potencia de 10 tan brutal, es lo que tenemos ahora mismo en el sector forestal. Y a día de hoy sigue funcionando. Y funciona así. Todos los días alguien hace algo. Todos los días hay 20 o 30.000 toneladas de madera circulando por Galicia que cortaron también cientos de propietarios, transformaron cientos de empresas. Con todos los problemas, esto está funcionando así. Y los números nos dicen que hay algo que se está generando valor a partir de ahí. Luego discutiremos cuánto es. Aproximadamente, pues para el año 2017 calculábamos 8,5 millones de cortas. Ayer, en la Dirección Xeral de Ordenación y Producción, Planificación de Montes de Galicia presentó un anuario de estadística con los datos de cortas, con los datos de permisos de licencia, pero estaríamos hablando de estos órdenes de magnitud. 20, 30.000 metros cúbicos diarios se circulan. Esto es un esquema que habíamos hecho más o menos, que además no es que haya algunos días de 20 o 30.000, es que prácticamente todo el año es una actividad constante con esa cantidad de actividad. El monte privado prácticamente es mayoritario en Galicia y lo que es absolutamente mayoritario es que la mayor parte de las cortas, habíamos calculado para el 17 un 87%, proceden de silvicultura familiar. Sin embargo, se mueve, ¿no? Decía Galileo, con todos los problemas, con todo el minifundio, tenemos una actividad y tenemos una actividad intensa y que funciona. El asunto es cómo mantenerla y cómo mejorar en la parte que no está habiendo y cómo resistirnos a las tendencias que a veces son complicadas. Muchas veces desde la política forestal, incluso desde la ciencia forestal, hemos intentado ser unos biólogos que nos ha gustado mucho describir elefantes. Un organismo grande, podemos describirlo, muy interesante, y siempre nos han resultado poco motivadores los pájaros. Es un animal pequeño. Bueno, pues el minifundio ahora mismo en Galicia, la gestión forestal privada, funciona así. El reto lo tenemos en describir la bandada, en organizar la bandada. El pájaro, el gorrión, puede ser un animal modesto, pero es la bandada la que lo hace enorme. Si estuviéramos haciendo el mismo ejemplo con las colmenas no es más que una capacidad de organización de organismos relativamente modestos y pequeños que con una inteligencia colectiva enorme son capaces de hacer una producción tan indispensable como la miel y realizar una función polinizadora tan brutal como la que hacen. Y que en algunos casos son más necesarios para el ecosistema que los elefantes, si los tenemos en algún lugar. Nuestro reto es ese: ¿cómo organizamos la colmena? No si queremos tener abejas más gordas o menos gordas. Seguramente nos va a interesar agrupar las abejas, de alguna manera. Pero la inteligencia es la colmena. Y los modelos de agrupación nos han ido llevando a circunstancias como la del cuento de la Cenicienta. Todo el mundo ha trabajado en intentar desarrollar el modelo de agrupación del propietario y ahora que lo tenemos,
Solo necesitamos encontrar el pie que quepa en este zapato. Y hemos acabado normalmente la melancolía. Tenemos un buen modelo y ahora hay que encontrar a qué propietario le vale. Yo creo que eso es una aproximación errónea y además creo que a día de hoy, al menos en Galicia, se está tomando la otra determinación. Si lo que quiero es que haya hijos, no me debo entretener en cuál es el rito que casa. Tengo que entretener en que la gente tenga hijos. Aquí ocurre lo mismo. Tengo que supeditar el instrumento al fin. Que sean los propietarios los que identifiquen en qué condiciones estarían dispuestos en agruparse, cuáles serían los problemas y yo tengo que ayudar a resolverlos. A veces con un modelo específico, a veces con otro, y me dará igual si es una cooperativa y a lo mejor el problema viene después en la fiscalidad o si es una software. Los propietarios tienen que saberlo. Si ellos se sienten cómodos con una manera de agrupación, hay que ayudarles a empezar por ahí. Ya cambiaremos. De la otra manera, estamos ofreciendo siempre zapatitos de cristal que no caben en ningún pie. Y eso nos genera la melancolía de no conseguir suficientes éxitos. Yo creo que en la agrupación tenemos que conseguir el camino inverso. Y tenemos que ser capaces de confiar en el resto del cesto. Que los propietarios organizados, las empresas organizadas sean capaces de proponer modelos y apoyarlos. E incluso, vamos a decirlo así como se dice, tunearlos, ayudarles a tunearlos para tener mejores condiciones. Pero yo creo que el reto pasa por pensar las cosas de manera distinta. Bueno, por no detenerme más, solo por dar un par de pinceladas sobre ese pequeño elogio del minifundio. Desde el punto de vista económico, la parcela pequeña genera unos problemas de escala que todos conocemos. Eso está claro, esa sería una parte negativa. Es una complejidad enorme. Tenemos que entender esa bandada que siempre se mueve de una manera muy compleja. Pero cada una de esas pequeñas parcelas tiene una simplicidad relativamente fácil. No tiene ningún sentido aplicar modelos de planificación complicadas a parcelas pequeñas. Sí que tiene sentido es simplificarlo ahí y abordar la complejidad del conjunto de las mismas y ser flexible ahí. Hay una oferta, digamos, que lo compren los vecinos. Siempre se dice, bueno, pues que se compren las parcelas. La oferta de parcelas en el mercado es muy limitada porque los demandantes normalmente, si hay suerte, es el colindante. No hay una posibilidad de sacar eso todo a mercado. Eso hace que el precio de la tierra sea elevado porque al final la parcela es tan pequeña que el diferencial de 1.000 euros, si lo llevo a la hectárea, hace muchos euros por hectárea. Esos son problemas que tenemos. Pero diversifica riesgos. Y muchos propietarios lo saben. Y en las épocas donde los incendios estaban mucho menos controlados que están ahora, la gente asumía que era mejor tener las parcelas en 3 sitios porque que ardieran los 3 era mucho más difícil. Pero eso también ocurre cuando lo pensamos globalmente. Diversifica riesgos. Incluso permitiría modelos en los cuales los propietarios agrupan parcelas en distintas iniciativas que apuestan en distintas especies o con distintas silviculturas. Ayudaría. Permite una cofinanciación. Y es unos números que nos quedan por hacer, increíble la cantidad de dinero que están incorporando los propietarios forestales, bien sea en dinero o en trabajo, para una superficie para que no habría ningún otro agente privado, por grande que fuera, que diera esa capacidad de intensidad de inversión. Por mucho que tengamos un problema de abandono. Sobre donde no hay abandono, la capacidad de cofinanciar que tiene el pequeño propietario es mucho mayor que la del gran propietario. Y eso es un aspecto que a veces se nos olvida. En aspectos medioambientales y sociales, las ventajas de un modelo formado por pequeños propietarios por silvicultura familiar es incomparable con la silvoindustria que podemos ver en zonas como América del Sur. Medioambientalmente no hay color y socialmente no hay color. Tenemos un problema en la parte económica que tendremos que ayudar a solventar. Y hay un punto de apego a la tierra y de apego a lo de uno que siempre se ha visto como un problema, es que la gente al final está muy apegada a su parcela, pero que tiene indudables puntos positivos. La capacidad que tiene un propietario de conservar el muro de su finca, de valorizar una parte o un árbol específico de su parcela, es mucho mayor, ese apego, ya no solo por la tierra que puede llevar al inmovilismo, sino por los elementos de la misma, porque los considera parte de lo suyo y de lo de su familia, es mayor para generar una silvicultura, digamos, mucho más moderna, mucho más terciaria que lo que tendría una empresa para la cual es una hectárea más dentro de su patrimonio. Y creo que esos aspectos también es los que tenemos que ser capaces de monetizar, de medir y de incentivar. Y a mí me llevan un poco los demonios el ver cómo a veces se iguala un modelo como este, esto es la ría de Cedeira, con un montón de eucalipto,
a este modelo, donde lo único que hay en común es la botánica. El resto es totalmente contrario. No es justo que se intente valorar, controlar, penalizar o exigir, solo por el mero hecho que se ha optado por la misma especie botánica, a este tipo de silvicultura o a esta. Y creo que también es una de esas cosas que tenemos que ser capaces de verbalizar y de poner encima de la mesa. Somos tan family forestry como los nórdicos, pero con especies tan productivas como los brasileños. Y lo que no tiene sentido es que se nos penalice por los dos lados, cuando realmente estamos siendo capaces de cuadrar un poco también esa curva, de cuadrar ese círculo, ¿no? Y también, por acabar, vamos a ser capaces de agrupar, y espero que ocurra, grupos de propietarios, parcelas, distintos proyectos a lo largo, en el caso de lo que digo de Galicia, pero estoy seguro que en Asturias y en otros lugares. Pero no va a ser el total del territorio, van a ser en algunos sitios, y van a ser muy destacados, y les va a ir muy bien. Pero vamos a tener que desarrollar cosas adicionales que la mera agrupación física de las parcelas. Y creo que la cooperación, y ahí pues, ejemplos asociativos los hay, ventas conjuntas, subastas conjuntas, tratamientos conjuntos, cosas que no llevan exactamente la gestión agrupada. A lo mejor algún día acaban en ella, pero también no hay que olvidarse, digamos, de intentar juntar dos parcelas, nos lleve tal esfuerzo que evitemos que 20 cooperen. A veces la cooperación y la organización en el tiempo nos ayuda a que una máquina no tenga que ir 2 veces en 2 meses a cortar 2 parcelas colindantes por no haber sido capaces mínimamente de haber hecho una venta agrupada. Creo que ahí también tenemos un enorme campo de mejora y lo necesitamos. Y por acabar, y un poco retomando parte de lo que decía Carreño, el presidente de COSE, a veces me llevan los demonios este tipo de cosas. Esto es el Boletín Oficial de Estado, seguro que no lo ven, desde ahí, del 10 de febrero de 2018, año y medio, en el cual se modificaba un Real Decreto sobre planes de pensiones promovidos por empresas y trabajadores, en el cuales, bueno, pues entre otras cosas, los poderes públicos asumían que debían incentivar un ahorro a largo plazo como complemento de pensión pública en el futuro, y la idea era una modificación que permitía que las personas que ahorraran en planes de pensiones recuperar todo parte del ahorrado en 10 años en condiciones muy favorables fiscalmente, ¿no? Claro, cuando yo leo esto y sustituyo plan de pensiones por una parcela de mi familia repoblada, pues me vería en ese caso. Como yo he ido integrando renta, de forma que en plazos de 10 años o superiores, y vamos a estar en la totalidad de las especies forestales ahí, tengamos un tratamiento fiscal muy grande, y además decían que se iban a rebajar muy sensiblemente todas las condiciones para la recuperación de ese fondo. Lo que me resulta doloroso es ver como una necesidad que tenemos como sociedad, que es una incertidumbre sobre el futuro de un sistema de previsión social que tiene muy preocupados a los políticos. Por otro lado, al día siguiente probablemente se preocupen por el abandono y la falta de rendimientos. Nadie junta los cables y entiende que una parte grande de la silvicultura familiar debe ser entendida como un instrumento de ahorro y debe tener acceso a las mismas ventajas que tiene cualquier instrumento de ahorro. Y si ese instrumento, en vez de ser individual, es colectivo, aún debe tener mejores ventajas. Entonces, por acabar, yo siempre utilizo esta diapositiva, ¿no? A veces estamos intentando resolver problemas y nos da igual cambiar una ley o un Real Decreto cuando afecta a otro tipo de sectores económicos, y se nos olvida que, al menos en la silvicultura familiar, el monte no deja más que ser un activo económico, un activo de seguridad en la familia, y que tendríamos 1000 motivos para pedir que fuera tratado mejor que otros, pero creo que a día de hoy nos conformaríamos con tener los mismos beneficios que otros. Nada más, gracias. Muchas gracias, Juan. Le voy a dar la palabra. Perdona. Hay sitios aquí delante, ¿eh? Si hay gente que se quiere sentar, aquí hay sitios libres. Hasta luego, buen viaje. Pues le voy a dar la palabra a Patricia Blanco Carriles, que es abogada experta en legislación forestal. Cuando quieras, Patricia. Como ya ha expuesto mi compañero Juan, la importancia de
asociarse, de poner en común esfuerzos de los propietarios forestales para poner en valor las propiedades que tienen en común el monte, porque no deja de ser una riqueza que la falta de organización puede ver mermada la actuación de estos propietarios. Yo por lo que veo, la mayoría de mis compañeros son técnicos, son ingenieros, yo vengo un poco a poner la visión jurídica. Voy a hablar poco tiempo, no os voy a aburrir, voy a exponer los conceptos más básicos para tener un poco una visión de conjunto. En concreto, voy a hablaros de qué formas estamos viendo que los propietarios es conveniente que se organicen. Yo voy a intentar señalar qué formas tiene el propietario de organizarse, qué es lo que hago yo en mi trabajo básicamente, que consiste en eso. Pues bien, la creación de agrupaciones de propietarios forestales debe verse como un revulsivo al abandono de la gestión que están padeciendo en la práctica la mayoría de los municipios, donde nos encontramos con una distribución de la propiedad muy atomizada con multitud de minifundios, cuya gestión de manera individualizada se hace prácticamente imposible en la actualidad. Esta solución, la creación de estas agrupaciones, se ha demostrado en la mayor parte de los casos muy acertadas y ha provocado una dinamización drástica, especialmente en los casos en que se ha llevado a cabo el seguimiento de los acuerdos contractuales y no se ha dejado la gestión de lado después de la constitución de la entidad como tal. Es decir, no basta con que se constituya un órgano gestor de una propiedad forestal, sino que luego hay que estar encima de ello y los propietarios tienen que ponerse un poco las pilas. Existen diferentes tipos de agrupaciones. El tipo de agrupación por el que vamos a optar depende un poco de las circunstancias de la propiedad con la que nos encontramos. Hay que atender al perfil de los propietarios, a la distribución de la propiedad y también a los tipos de masa forestales objeto de agrupación. Como ya sabemos, la mayor parte de los montes asturianos se encuentra en estado de abandono, eso ya es de sobra conocido por todos. Esta situación se debe fundamentalmente a la falta de modelos de organización por parte de los propietarios. No es que los propietarios no quieran organizarse, es que en muchos casos no saben cómo pueden hacerlo. Esta situación se debe fundamentalmente, como decía, a la falta de modelos de organización por parte de los propietarios que permitan una gestión efectiva de los mismos. Es decir, el monte está abandonado y sus propietarios no saben cuáles son las opciones y tampoco son conscientes del potencial con el que cuentan esas propiedades. La frase que más me repiten cuando me reúno con propietarios forestales es: yo no quiero saber nada del monte, el monte no vale nada, que queda ahí. No son conscientes de lo que tienen en realidad. Mi labor como abogada en estos casos consiste en crear estos órganos, en ayudarles a que queden organizados y puedan poner a funcionar, poner en valor ese monte y tratar de obtener un rendimiento que tiene y que está ahí, aunque en muchos casos no se vea. Consiste en dotar de capacidad jurídica a estos grupos de propietarios, bien sea mediante la creación, y aquí ya pongo un poco de manifiesto qué opciones tiene el propietario forestal, mediante la creación de juntas rectoras para el caso de los montes vecinales en mano común o constitución de juntas gestoras al amparo de la Ley de Montes cuando hablamos de montes pro indiviso. También, y como una tercera vía, estarían las comunidades de propietarios en montes pro indiviso. Figuras que se adoptan según las características que muestre el monte concreto del que estemos hablando, como decía anteriormente. Todo ello con el objetivo de que estas organizaciones puedan operar en el tráfico jurídico. Al final es lo que se persigue. Contratar con empresas y obtener subvenciones para la gestión y puesta en valor de los terrenos. Como ya sabemos, la recuperación de nuestros montes supone un beneficio enorme, no solo para los propietarios, sino para toda Asturias, para todo el territorio. Se sanean las propiedades, evitando con ello el riesgo de incendios que últimamente es el pan nuestro de cada día. Se revitalizan los pueblos y los usos tradicionales y se refuerzan los lazos de solidaridad con los vecinos.
Uno de los aspectos más positivos que tiene la creación de una junta gestora, que yo me encuentro habitualmente, es cómo los vecinos de un pueblo que ni siquiera sabían que tenían participación en un monte, gracias a la creación de la junta gestora, vuelven a tener comunicación, se reúnen una vez al año, conocen incluso familiares que no sabían que tenían. O sea, es una experiencia muy positiva, no solo de cara a la puesta en valor del monte, sino tiene un beneficio social, medioambiental. Bueno, es enorme el beneficio. Cuando nos referimos al supuesto de agrupación por parte de varios propietarios de fincas rústicas privadas, en principio no hay duda de lo que estamos hablando. No hay duda de lo que estamos hablando en cuanto a lo que es una finca rústica, eso no plantea mayor problema. Sin embargo, lo que observo es una mayor, esto también me lo encuentro habitualmente, una mayor confusión en cuanto al tipo de monte del que se está hablando, sobre todo en montes privados, que no existe un solo tipo de monte privado. En concreto, observo una confusión en cuanto a la distinción de montes vecinales en mano común o montes pro indiviso, que si bien son montes de titularidad privada, no tienen nada que ver. En concreto, espera, que voy a seguir el guión, no me vaya a perder y luego acabe hablando. En cuanto a los montes vecinales en mano común, el propietario tiene que tener en cuenta que es propietario en tanto vecino. Si dejas de ser vecino, dejas de ser propietario, pierdes el derecho al aprovechamiento, a la titularidad de ese monte. Sin embargo, en contraposición al monte vecinal en mano común, encontramos los montes pro indiviso, que es básicamente con lo que yo trabajo. Son montes privados en los cuales, en la mayor parte de los casos inscritos en el registro de la propiedad, en los cuales tú eres propietario independientemente de dónde vivas, de la condición, si reúnes la condición de vecino o no, tú eres propietario de ese monte. Es decir, no está ligado al concepto de vecindad. En el Principado de Asturias se calcula que alrededor de 100.000 hectáreas de terreno son pro indiviso, que no es poca cosa. Se trata de fincas con decenas de propietarios. En el caso de Asturias, las juntas gestoras no son tan numerosas, por ejemplo, como pasa en Soria, que hay juntas gestoras con hasta 400 propietarios, que eso aquí es impensable. Pero el hecho es que tenemos 100.000 hectáreas de terreno que son pro indiviso. Como decía, se trata de fincas con decenas de propietarios, herederos de los que a finales del siglo XIX se unieron con enorme sacrificio para adquirir en subasta pública las tierras que hasta entonces habían estado en manos de las llamadas manos muertas. Es decir, órdenes religiosas, militares, las universidades y los ayuntamientos, en esencia. Hoy esos herederos se encuentran como sus montes en estado de total abandono. Ven que, pues eso, que tienen el monte en estado de abandono y creen que no pueden hacer nada con ello, que es una situación a la que se tienen que rendir. La solución, como siempre que tengo oportunidad de hablar con propietarios les expongo, la solución siempre igual es un poco categórico, pero desde luego pasa por, como decía Juan, organizarse. No sabemos cuál es el modelo perfecto de organización, pero bueno, por mi experiencia ya constituimos bastantes juntas gestoras y la experiencia es positiva, salvo que no tengan ganas de hacer nada los propietarios. En ese caso, obviamente, fracasa la junta y fracasaría cualquier tipo de organización. Pero bueno, en general la experiencia es muy, muy buena. Como decía, la solución pasa por la creación de estos órganos a los que antes hacíamos referencia, conforme a la Ley de Montes, en cuanto a las juntas rectoras de montes vecinales en mano común y juntas gestoras de montes pro indiviso. O también se puede optar, en el caso de que el monte no estuviera inscrito en el registro de la propiedad, por constituir una comunidad de propietarios. Una comunidad de propietarios que jurídicamente tendría la forma de una comunidad de bienes y se regiría por las normas del Código Civil. Es decir, siempre jurídicamente podemos encontrar una solución para poner en valor nuestro monte. Y eso es lo que se le debe trasladar al propietario, y que veo que no es así. El propietario está perdido totalmente. Entonces, esa es la situación. Recuperar el terreno forestal privado
mejorar su producción y rentabilidad, contribuir al desarrollo social, medioambiental y económico del ámbito rural y a la creación de empleo vinculado a esta actividad son algunos de los beneficios que se desprenden de la constitución de los órganos anteriormente expuestos, con lo cual la importancia de los mismos es capital. Con ellos se propone unir a los propietarios de montes particulares para ponerlos en valor, después de emprender un trabajo de localización de las parcelas. Esto en cuanto al trabajo técnico. No sé cómo voy de tiempo, por si me enrollo. Cuando constituimos un órgano de este tipo, la solicitud se divide en dos aspectos principales. Una es la jurídica, o la parte jurídica, que es de lo que me encargo yo, que grosso modo viene a acreditar la titularidad de los que constan en el registro de la propiedad. Tengo que ir completando todo el tracto jurídico hasta los que hoy son propietarios. Eso es la parte jurídica. Y luego, además, está la parte técnica, en la que un técnico ingeniero normalmente se encarga de elaborar un plano del monte, extraer el parcelario catastral, es decir, de ponerle cara al monte que vamos a organizar. Comento esto al respecto de lo que comentaba, el trabajo de localización de las parcelas, actualizar el censo catastral, apoyar la agrupación de fincas y polígonos, ordenarlas y cuidarlas, que es en esencia el objetivo de estos órganos. Ya voy terminando, Una labor que no solo beneficiará a los dueños de los terrenos, que en algunos casos desconocen hasta dónde llegan o dónde se localizan sus montes, sino a toda la sociedad, ya que se propone mejorar y cuidar el terreno forestal, fomentar actividades vinculadas con el turismo y el medio ambiente y, antes que nada, prevenir y evitar los incendios forestales, que acaban con toda la posibilidad de desarrollo en el mundo rural, que es la lacra absoluta del sector, como ya sabemos todos. Los propietarios de montes particulares y, asimismo, las comunidades de montes, por un lado tenemos los propietarios de montes proindiviso, que se organizan en juntas gestoras. Por otro lado tenemos los copropietarios de las juntas vecinales, de estos montes vecinales a los que hacíamos alusión. Pues bien, no tienen que quedarse solo encerrados en su cápsula de órgano gestor. Pueden también organizarse, a propósito también de lo que comentaba Juan, entre ellos se pueden crear mancomunidades de montes vecinales, los montes vecinales pueden cooperar con los montes proindivisos, es decir, las opciones son ilimitadas si hay voluntad. De hecho, recuperar, ordenar y cuidar estos terrenos particulares es una necesidad, se muestra como una necesidad y una vieja demanda de las comunidades de montes para lograr tener todo el terreno forestal regulado y, como decía, alejado de la lacra de los incendios. Por tanto, debe hacerse un llamamiento a todos los titulares de terreno forestal del Principado, sea cual sea la extensión del mismo, incluso aunque no tenga muy claro dónde se ubican y hasta dónde se extienden sus parcelas. También deben emprenderse actuaciones con las administraciones públicas y con las comunidades de montes para lograr el aprovechamiento social y económico de estos terrenos que ha permanecido olvidado durante décadas. Para terminar, quisiera señalar una serie de medidas que entendemos necesarias para que todo esto que os acabo de contar se plasme en la realidad y que no quede solo en un brindis al sol. En cuanto a las medidas que se podrían adoptar con el fin de promover las agrupaciones de propietarios forestales, consideramos que serían básicamente 4. En primer lugar, la creación de ventajas fiscales para las agrupaciones, eliminando la doble tributación. En segundo lugar, habría que implementar o incrementar, mejor dicho, la difusión de las ventajas de la gestión conjunta y prestar apoyo técnico y financiero para su creación. Esto va un poco en relación con lo que os comentaba antes, de que al final el propietario forestal desconoce qué es lo que puede hacer con sus montes. Creo que por parte no solo de la Administración, también de las organizaciones o profesionales que nos dedicamos a esto, es dar más visibilidad a qué es lo que puede hacer el propietario forestal. En tercer lugar, habría que abrir nuevas figuras jurídicas, abrir a nuevas figuras jurídicas la línea de ayudas a la creación de agrupaciones. Quiero decir con esto, en las subvenciones se tienen en cuenta las juntas gestoras, se tienen en cuenta las juntas rectoras de montes vecinales. Quizás sería deseable que se ampliaran las ayudas a otro tipo de
de organizaciones, de agrupaciones forestales que no fueran estas, pero que también que no tuvieran, por no cumplir los requisitos que legalmente se exigen, no pudieran acceder a estas ayudas. Y, por último, habría que dotar al procedimiento de creación de agrupaciones de una mayor flexibilidad. Cada vez nos imponen más requisitos. Está bien, desde luego yo intento que todo sea lo más riguroso posible, porque eso luego al propietario le da seguridad, le da confianza, sabe que no va a tener problemas el día de mañana, pero sí por parte de la Administración muchas veces nos encontramos con trabas burocráticas, con pegas y más pegas, que al final no permite que el propietario se pueda agrupar y pueda gestionar su monte. Estos son básicamente los problemas y las opciones que creemos necesarias para intentar solucionarlo y que vaya todo sobre ruedas. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patricia. Tiempo récord al final, para acabar. Bueno, os voy a presentar a continuación a Lucía Nieto González, que es ingeniera de montes y es la decana del Colegio de Ingenieros de Montes en el Principado de Asturias. Lucía, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. Voy a intentar también no alargarme mucho. Al hilo de lo que contaba Patricia, como anécdota, cuando tengo que hacer algún plano para algún abogado para localización de fincas que han recibido propietarios normalmente urbanitas, que no pisan el monte nunca, la gente tiene miedo. No, me refiero a gente que me dicen que no quieren, que no ni les hable, o sea, que lo quieren vender directamente, que dices, pero es que tienes un monte arbolado, tienes eucaliptos aquí, me dicen, no, o sea, me parece un rollo esto, no sé lo que tengo que hacer y prefiero deshacerme de ello, lo cual, bueno, me sorprende mucho. Bueno, muy agradecida de estar aquí a Asturforesta. Yo vengo un poco en representación de lo que es el Colegio de Ingenieros de Montes. El decano presidente, que es Eduardo Rojas, iba a estar aquí, que es siempre un placer escuchar lo que dice. Él no puede estar aquí y estoy yo. Así que espero que no os aburráis mucho con lo que os voy a contar. Vamos a ver, nuestro trabajo consiste, y ha consistido siempre, en intentar mantener los montes vivos. Cuando decimos vivos es realizar una gestión que permita conservar los recursos que tenemos, pero que al mismo tiempo genere una riqueza a los propietarios y a la sociedad en general. En el mundo pues, se consumen muchos millones de metros cúbicos de madera. En Europa pues, se consume 0,8 metros cúbicos, me parece. Hay países que alcanzan 3,3 metros cúbicos y en España estamos en 0,5. Entonces tenemos un poquito de margen ahí. Gran parte no gran parte, pero una parte del sector forestal que hay en Asturias pues contribuye a ese sector forestal. La cuestión es que podríamos todavía consumir más madera y de esta manera contribuir a que el sector pueda fijar empleo en las zonas rurales. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Bueno, pues por poner un ejemplo, hace unos días la Xunta de Galicia, o en una noticia que a lo mejor Juan supongo que sabrá mejor que yo, anunció que iba a favorecer la creación de colegios construidos 100% de madera. Incentivo, pero esto es así. Eran colegios y centros de salud y era también incentivar el uso de madera en otros sectores como el textil y el naval, me parece. Quiero decir que se tiene que consumir más madera, pero es la propia administración la que tiene que favorecer que podamos consumir más madera y que dejemos de consumir otros recursos como el plástico o como el aluminio, que se pueden sustituir por materiales de madera, que a nosotros como sector forestal nos favorecería, pero indirectamente a la despoblación rural le favorecería también. El sector forestal no puede servir solo para frenar lo que está sucediendo en Asturias con la despoblación, es imposible. Se está perdiendo población a una gran velocidad en la zona rural, pero sí que se puede contribuir a fijar parte de esa población. Entonces, por una parte, está el tema de cambiar nuestro modelo de consumo y de demandarle a las administraciones que nos ayuden a cambiar ese modelo de consumo. El potencial forestal de Asturias es amplio, es grande,
Esta mañana Jorge Martínez, bueno, pues ajustaba un poco eso que siempre decimos, que más del 70% de la superficie de Asturias es forestal. Nos decía que, bueno, exactamente no es eso, ¿no? Sin embargo, sí que hay una serie de problemas que adolecen al sector y que de manera ya cansina repetimos una y otra vez. Tiene razón Juan en lo que dice del minifundio. Los minifundios es que no vamos a poder cambiarlos, pero sí que suponen un problema. Los minifundios, tenemos también una escasez de planificación, quizás porque nosotros no estamos acostumbrados, o en el Principado no hay una gran costumbre de planificar, o a lo mejor porque a nivel político pues, es algo que se va a ver el resultado dentro de 25 años, con lo cual tampoco interesa demasiado, interesa mucho más algo que se pueda uno lucir a corto plazo, ¿no? Además de esa falta de planificación o de esa atomización de la propiedad, tampoco hay mucha cultura forestal. Hay una gran cultura ganadera en el Principado y gracias a esa cultura ganadera pues han surgido cooperativas agroganaderas que son todo un éxito y además bueno, pues muy potentes a nivel incluso nacional. A nivel forestal, bueno, pues esta situación no se da tanto. Entonces, se mezclan una serie de factores que quizás habría que ahondar sobre ellos o que intentar solucionar para que no se siga desapareciendo la posibilidad de tener empleo en las zonas rurales. Otra cuestión que un poco apuntaba Patricia y que es muy interesante es que, si bien no podemos frenar lo que está sucediendo, sí que es cierto que cuando un pueblo desaparece, pues se muere un poquito la propiedad forestal, porque es un poco difícil, pues desde la ciudad o que los propios descendientes de esas personas que ya no están se ocupen de algo que ni siquiera nunca tuvieron en cuenta. ¿Qué sucede ante eso? Bueno, pues que hay una gran necesidad de gestionar el patrimonio forestal a través de asociaciones o de alguna manera para evitar que se pierdan esos terrenos. Bueno, pues esa es otra manera de fijar empleo, ¿no? El crear juntas rectoras o el crear asociaciones, el crear a lo mejor incluso empresas que se dediquen a ese mantenimiento. Son, bueno, pequeñas ideas que podrían contribuir a fijar, bueno, puntualmente pues empleo en la zona rural. Una de los sectores que sí que ha sido importante en los últimos años, que se comentaba esta mañana, es el sector de la biomasa, por ejemplo. Pero para que el sector siga avanzando no nos podemos quedar solo en la biomasa. Es necesaria la innovación, es necesaria una nueva tecnología, es necesario un entorno digital del que hablaba Asun Cámara esta mañana, es necesario profundizar diferentes líneas que sí que se están haciendo cosas, o sea, se están utilizando drones para la actividad forestal que hace unos años era impensable, pero hay que seguir trabajando. Y para eso necesitamos una inversión importante de la Administración y además continuada. Y además necesitamos que sea una prioridad en la agenda política, porque podemos estar debatiendo sobre la despoblación rural años, pero si no nos ponemos a hacer cosas y cada uno tendrá que aportar su granito de arena, aquí estamos en el sector forestal y aportaremos dentro del sector forestal lo que esté en nuestra mano, pues entonces nunca vamos a poder frenar lo que está sucediendo. Bueno, pues aparte de esa mecanización, de esa innovación, de esa tecnología, yo, a modo un poco personal o de lo que observo, es que necesitamos que la siguiente generación se enamore del sector forestal. Y para que se enamore hay que crear un futuro que sea atrayente. Cuando algo es un truño, la gente se escapa, se va y no quiere saber nada. Pero si hay un futuro, si hay un sector en el que se puede trabajar, si uno se puede quedar en su pueblo porque le da la gana y porque tiene un puesto de trabajo, pues entonces a lo mejor no se tiene que ir todo el mundo, ¿no? Para eso necesitamos que haya una formación profesional, que bueno, aquí hay en Tineo, hay formación profesional, pero necesitamos que sea puntera, que sea práctica, que sea una formación profesional de verdad, que la gente que salga de esa formación profesional pues sean personas indispensables para trabajar en el sector, que no sean sustituidos por otras personas que trabajan más barato y entonces me da igual que uno tenga formación y otro no la tenga. Eso no puede ser así.
Entonces, yo creo que hay varias líneas de trabajo y de esta manera pues podríamos, no sé, quizás contribuir de alguna manera a frenar esto. En definitiva, lo que os quería contar es que si bien el sector forestal no tiene en sí mismo pues, la capacidad de revertir la tendencia demográfica del rural asturiano, sí puede contribuir a mantener un mínimo de puestos de trabajo. Puede incluso crear algunos más, puede desarrollar una actividad económica que aún en día pues, tiene un cierto margen de mejora. Se pueden aprovechar otros recursos que no sea solo la madera. Nos centramos mucho en la madera porque es el más importante, pero existen otros recursos secundarios que también se podrían aprovechar, que quizás hoy pues, no sea el momento de hablar de ellos, pero que existen. Y de manera indirecta esto sirve para conservar nuestros bosques. Me niego y además insisto siempre en que conservar los bosques es gestionarlos. Si no se gestionan, se tiene leña. Si se gestionan, se tiene madera. Entonces, conservar es gestionar y hay que hacer una actividad forestal para que uno después tenga un rendimiento económico, que al final es lo que necesitamos todos para vivir. No se trata solo de evitar la despoblación rural a través de esta actividad que os cuento, sino de reclamar, tanto a nivel político como administrativo, una adecuada toma de decisiones que dirija nuestro desarrollo como Principado de Asturias pues hacia una economía que nos beneficia a todos, hacia una economía circular. Solo de esta manera vamos a poder asegurar la renovación y la mejora del sector. Y de una manera indirecta vamos a beneficiar, vamos a obtener un beneficio en la lucha contra la despoblación. Si seguimos la línea que estamos llevando de una economía lineal, que es la economía que se ha subvencionado siempre y mucho más en el Principado, la siderurgia, la metalurgia, la economía lineal, ese no es el camino para nosotros, por eso no nos va bien, porque no es el que nosotros podemos competir. Necesitamos que favorezcan nuestro sector y una vez que nos ayuden, quizás tengamos muchos mejores resultados de los que estamos obteniendo hasta ahora, que no son pocos para la ayuda que se ha tenido. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias, Lucía. Ya está, ni más ni menos, ¿no? Bueno, para acabar las charlas de hoy, tenemos a Alberto González Mangas, que es jefe del Servicio de Infraestructuras Forestales y Agrarias de la Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias del Principado de Asturias, por abreviar, ¿no? Cuando quieras, Alberto. Bueno, buenas tardes. Ser el último y a estas horas, pues es un problema. Bien, el tema de 15 minutos. Vale, gracias. El tema el título un poco con el cual nos unieron aquí es el tema del minifundio. Yo creo que la palabra minifundio, quizá yo creo que ya quiere expresar más bien el problema de la estructura de la propiedad. Porque el minifundio, el pequeño tamaño de las fincas y demás, va unido a otro problema que es la parcelación. Eso también trae consigo la dificultad o falta de accesos y otro problema que cada vez es más grave, que es el de la clarificación de la propiedad, es decir, la delimitación de las parcelas y de quién son exactamente y la actualización de las mismas. Por lo tanto, quizá llamar el problema de la estructura de la propiedad me parece más adecuado. Yo, lógicamente, voy a centrarme un poco en el tema de concentración parcelaria porque es un poco lo que me toca y hablar de ello, pero cuando desde un punto de vista público se estudia qué posibilidades hay de reformar, para mí, y yo creo que para muchos analistas, el mayor problema del mundo agrario, tanto mundo rural como el tema forestal, el mayor problema que tenemos en nuestra región y en otras colindantes, cuando se estudia este problema, pues hay varias posibilidades de solución. Hay unas actuaciones en infraestructuras, ir haciendo caminos, intentar clarificar la propiedad y un poco lo que englobaría un poco todo eso, que sería la concentración parcelaria. Luego hay otras posibilidades como es la gestión en común, arrendamientos,
cualificación de compraventas, a lo mejor la subida de impuestos y demás, que ayudarían a resolver el problema. Mi opinión es que todas tienen que sumar, que no hay unas excluyentes de otras y que un problema tan difícil y grave de solucionar, pues que habría que ir pensando todas en actuar en muchos frentes a la vez. Voy a comentar un poco los temas de concentración parcelaria. Aquí. La concentración parcelaria no se ha hecho en principio es proceso para los problemas forestales, pero lógicamente con el tiempo se vio que era una herramienta que podría ir dando solución a estos problemas. Tiene una serie de dificultades para llevarse a cabo en este sector que no se nos escapan. Uno es el problema de los intercambios de la madera, otros son los problemas ambientales y otros son los problemas de los costes que las actuaciones de este tipo suponen. En Asturias se ha finalizado en total unas 62.000 hectáreas de concentración parcelaria y se está actuando en 16.000. De esas 62.000 hectáreas, unas 9.000 aproximadamente corresponderían a pino y a eucalipto, es decir, especies de crecimiento rápido. Unas 7.000 hectáreas estarían hoy en día en ejecución de ese tipo. Algunas son exclusivamente de pino, de eucalipto, y otras son mezcla en una cosa y otra. Evidentemente, cada vez la gente nos reclama más actuaciones en este sentido, porque el abandono rural ha traído consigo que la mano de obra que existía en las casas, que era la que se ocupaba y que de vez en cuando iba al monte y aprovechaba el eucalipto, cortaba y demás, eso ha desaparecido. Y entonces ahora pues se encuentra con un problema muy grave, que es una excesiva parcelación, una falta de accesos y demás, que hace que sea absolutamente no rentable la explotación de ello. Por ejemplo, un ejemplo de una zona, ¿no? En la zona de Reiriz, que comprendía unas 800 hectáreas, había 1.725 parcelas, lo que hace que no llega a 4.000 metros cuadrados cada parcela. Se han conseguido con la concentración parcelaria un tamaño medio de 4 hectáreas por parcela. Eso es un poco engañoso porque hay parcelas que llegan desde 25 hectáreas hasta, lógicamente, a pequeños propietarios que demás. ¿Cuáles son para mí, yendo quizá a lo más importante, cuáles son a mí lo que está pasando ahora y las fortalezas y debilidades que tenemos en la concentración parcelaria? Las fortalezas que hoy en día hay para continuar este proceso y ampliarlo y atender a la demanda que la gente hace son, primero, que hay un gran número de solicitudes. Es decir, se nota, la demanda está ahí y la demanda habría que atenderla. La gente, lógicamente, se ve impotente para manejar ese tipo de montes, pero no solo para manejarlos, sino para venderlos, arrendarlos, hacer cualquier cosa. Es imposible. Yo sí podría enseñarles un plano. Este plano no sé si se verá mucho, pero para que se haga una idea, esta es una zona de Santiso, quizás se vea desde ahí, pero para que se den cuenta del grado de parcelación que existe. Aquí no hay quien pueda hacer una actuación mínimamente rentable. Incluso esto también lleva consigo que ni siquiera se puedan comprar ni vender, porque no tiene mucho sentido comprar y vender parcelas de este tamaño, ni siquiera se sabe muchas veces ni dónde están, ni el propietario realmente quién es. Entonces, digamos que tenemos un volumen de solicitudes muy alto. Hoy en día Asturias dispone también de equipos técnicos que han ido trabajando en los últimos 30 años, con gente muy especializada en el tema y con apoyo tecnológico importante. Es decir, que ahí tendríamos una cosa que parece que no, pero es fundamental también. Gente con experiencia, técnicos con experiencia que pueden abordar este tema. El momento actual se da la paradoja
de que el abandono rural, que debería ser una preocupación quizá la más importante que nos tenía que mover, paradójicamente ha favorecido el que ahora se pueda ordenar mejor la titularidad, la estructura de la propiedad. ¿Por qué? Porque está claro que el propietario asentista de fuera, como comentaban aquí, primero ve en la propiedad de tierra un problema que tiene que solucionar, con lo cual facilita o predispone a la posibilidad de venta de la misma y la gestión. Está más dispuesto a encontrar soluciones para el problema, no como cuando se vivía en los pueblos, digamos que se manejaban de otra manera los montes. Ahora, no solo que paradójicamente el abandono rural no haya hecho perderse el problema, sino que lo ha agudizado. Ahora es realmente cuando hay que o resolvemos el problema o sí que el abandono ya va a ser total. Dentro de las debilidades, y ahí tengo que reconocer que a veces quizás soy un poco pesimista, una debilidad que tenemos es la gestión. Mi opinión es que hoy por hoy, desde el punto de vista de la administración y un poco cómo ha evolucionado la administración en los últimos tiempos y demás, veo muy difícil la gestión desde la propia administración de este tipo de cuestiones. Creo que habría que buscar formas alternativas y que los políticos tendrían que encontrar formas alternativas que pudieran agilizar más una gestión que acaba siendo, no digo difícil, pero sí compleja, como es una contratación parcelaria, como son las obras, como la sujeción a sistemas tan garantistas como hoy en día existen en la administración con excesiva burocracia, lo hacen muy complejo. Hay que buscar una salida, si no veo complicado. Por otro lado, también creo que deberían unificarse más actuaciones. Es decir, aquí no se trata de que cada uno coja su campo. Teníamos que estar más unidos en cuanto a buscar atajar este problema de la estructura de la propiedad. Estamos unidos, pero más bien a veces a título personal y no a título institucional. Y otra función también, yo creo que el nuevo PDR, el Plan de Desarrollo Rural que esté por aprobar, creo que tendría que hacerse más hincapié en dotar, no digo que sin abandonar a otras inversiones y demás, dotar de más dinero a la parte que creo que es más básica del problema rural, que es la reforma de la estructura y las infraestructuras que tiene. Habría muchas cosas que comentar. Nuestra experiencia nos va delatando los problemas que existen clarísimamente. Y por separarlos en dos grandes bloques y dejando aparte el tema de los montes proindivisos, que también nosotros entramos, pero bueno, vamos a dejarlos como otro tema aparte del forestal, hay dos grandes bloques. Uno sería las especies de crecimiento rápido, fundamentalmente el eucalipto, y otra, el tema de las frondosas. Frondosas, especies de crecimiento lento, fundamentalmente el castaño. En el eucalipto, el proceso de concentración parcelaria no le vemos graves inconvenientes. Porque, dado la velocidad que crece y demás, los intercambios pueden favorecerse y demás. Y hemos encontrado dos situaciones fundamentalmente. Una, donde la parcelación es enorme, y a veces, paradójicamente, la gente todavía conoce bastante bien las parcelas. Eso, en la zona de Santiso, de Castropol y demás, se da mucha situación. Pero una parcelación tremenda, que no llegan a 3.000 metros cuadrados cada parcela. Y luego, en otros sitios, también llenos de eucalipto, se da que no saben, donde la gente no sabe ni siquiera dónde tiene la parcela. Es una confusión tremenda. No sabe quién la tiene, la titularidad está también medio perdida. Se dan ambos extremos, y ambos extremos tienen posibilidad de corrección, en este caso con el método de concentración parcelaria. En el tema, paradójicamente, y ahí también, eso es una cosa de las que lleva al monocultivo del eucalipto en ciertas zonas de Asturias, porque con una parcelación así, con una propiedad medio perdida y demás, no sé quién es que puede hacer otra cosa. Que si tienes una parcela en medio
de parcelas plantadas de eucalipto, no te queda otro remedio que poner eucalipto. Quiero decir que si el proceso de la reforma de la estructura de la tierra nos permitiera actuar, probablemente podría facilitarse que se combinaran ambas cosas. Y con el tema del castaño y demás, ahí hay mucho por hacer. El castaño, todo el mundo habla que esta tierra es gran productora de castaños, tenemos una gran superficie, pero al final no se ataja lo más importante, que es lo que estamos hablando, la estructura de la propiedad. Sin la estructura de propiedad, no es lo que se puede hacer. No cabe duda que ese tema tiene unos problemas, pero que se tienen soluciones. Uno de los problemas que tiene, claro, lógicamente, es el tema ambiental, que es muy preocupante y que habría que proteger, y hay fórmulas y soluciones. Esto no se trata de crear enemigos, ni no, sino al contrario, buscar actuaciones que vayan en la misma línea. Hay posibilidades, claro, hay que velar para que intercambio, para que no se produzca la corta matarrasa total y demás, pero que habría que ir buscando. Algo se ha hecho, poco, porque solo se llevan, en el tema de Frondosa, se lleva concentrado 1.500 hectáreas más o menos, y unos 400 ahora están en actuación, en zonas más bien mixtas, pero sí que detectamos que la gente ya nos pide que incluyamos ese monte, cosa que antes no hacía. Y incluso la gente que vive en los pueblos y ganaderos y demás, es que ya no sabe dónde están. Hace 20 años sus padres sabían por lo menos dónde estaban los castañares de ellos. Ahora la gente que vive allí, y que vive allí, ya no digo los que han marchado, claro, los que han marchado ya ni se acuerdan, pero que viven allí no saben dónde están. Entonces, claro, algo hay que hacer, porque si no esos castañares van a quedar olvidados, abandonados y demás. Pues nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta para los ponentes. Bueno, yo sí os voy a hacer una, porque la he preguntado ya a varias personas a lo largo del día y esta es la mesa. Bueno, la propiedad refleja un modo de vida que ya no existe, ¿no? Es lo que decías, Juan, y lo que has acabado tú también diciendo, Alberto. Y eso refleja el despoblamiento rural que hay. La pregunta es si esto del despoblamiento rural tiene remedio. Si realmente creéis que tiene remedio. Bueno, empiezo yo. Espera a ver, así. Bueno, yo creo que, no lo sé, ya en muchas partes no tiene remedio. Yo creo que el planteamiento que habría que hacerse son dos. Uno, una cosa son la población y otra cosa son los recursos. Si tú ya dejas absolutamente los recursos, pues ya entonces no solo no van a estar los pueblos habitados, sino que no va a haber nadie por ahí. Probablemente el problema es que no nos damos cuenta de lo que va a ocurrir con eso. Lo más probable es que el matorral crezca, lo más probable es que los incendios sean masivos y lo más probable es que conozcamos un paisaje, por lo menos en la media montaña y en general, que no nos gustaría probablemente. Yo creo que habría que centrar un poco también el tema, primero, en el aprovechamiento de aquellos recursos que consideramos que deben aprovecharse, porque hay otros que mejor es dejarlos como están. Y también en centrarse quizá en que la gente al final vaya a vivir por lo menos a villas de cierto tamaño e importancia y que pueda mantener un cierto vínculo con alguna casa en pueblo y demás. Creo que muchos pueblos de la media montaña, empeñarse en mantenerlos, eso ya lo veo muy complicado. Pero bueno. Bueno, yo soy un poco de la opinión que acaba de decir. De hecho, en el Comité de Asuntos Rurales del Instituto de la Ingeniería de España, pues que nos reunimos periódicamente hablando de este tema, se habla precisamente de esto. Va a ser inevitable la despoblación total en determinadas zonas, quizás en las más adversas para vivir en ellas, pero sería lo ideal intentar que las capitales de comarca o las zonas más próximas y quizás que cuenten con los servicios adecuados, pues continúen manteniéndose en un nivel de población sin perder mucho. De todas formas, si no se hace nada, pues también desaparecerán esas capitales de comarca. Entonces, el momento para empezar a tomar medidas es
ahora, no cuando ya no tenga ningún tipo de solución. ¿Alguna? Bueno, por no parezca que me escapo de la pregunta, yo, vamos, creo que no claramente, pero yo creo que además luchar contra la despoblación es luchar contra una batalla perdida. Nuestro problema es que no hemos identificado cuál debe ser nuestro modelo de ocupación del territorio. No podemos aspirar a mantener la población como había en los años 30, porque tampoco estamos dispuestos a trabajar como se trabajaba en los años 30 o a tener las condiciones que teníamos en los años 30. Intentar mantener eso, casi a veces como museificando lo que en su día fue, no va a ser posible. Pero tenemos que definir un modelo de territorio alternativo al que va a ocurrir por mera gravedad, que es vaciarlo todo y ocupar, concentrar grandes áreas urbanas o llegar a sitios donde en áreas rurales aumenta la población, pero es gente que reside, pero no necesita el territorio. Y por tanto es gente que trabaja en la ciudad, viene a dormir exclusivamente en una casa, que acaba estando rodeada de matorral y que además acaba generando peores problemas incluso que las zonas totalmente despobladas. Entonces yo creo que el problema es, digamos, resistirse a la despoblación, pero para generar un modelo alternativo que probablemente nunca tuvimos las condiciones que tenemos ahora y por tanto no va a ser copiado nada del pasado, pero que probablemente las cabeceras de comarca, determinado tipo de villas interesa, y después que el territorio genere recursos en tiempo, dinero y actividad para mantener incluso población flotante que puede venir de más lejos a trabajar en agricultura o en silvicultura, en otro tipo de cosas. Pero creo que tenemos que encontrar el modelo alternativo, porque el anterior no lo vamos a ser capaces de mantener y el que viene solo por inercia ya vemos que es especialmente desfavorable. Gracias. Vamos a cerrar porque se va a inaugurar la feria oficialmente ahora. Ya para despedir la mesa, simplemente decir que a pesar de lo que nos quejamos, parece que nos gusta y por eso estamos aquí. Así que muchas gracias por asistir y que tengan un buen día de feria. Gracias.